Dios Padre amoroso, te damos gracias. El día de hoy todos tus amados hijos, quienes hemos sido salvos por, por la sangre preciosa de Jesús, nos hemos reunido aquí para oír tu palabra. Por medio de tus palabras queremos aprender cómo seguir viviendo por tu gloria. En este mismo tiempo, en otros salones también se está predicando tu palabra. Ayuda a cada persona para que pueda abrir sus corazones y oír tu palabra. Baja sus corazones. Estamos viviendo los últimos días de este mundo y todos los días tenemos la esperanza de que estás llegando pronto. Ayúdanos para estar despiertos y para poder tener la oportunidad de predicar a nuestros familiares y vecinos quien aún no son salvos. Y este mes nos enviaste a muchos otros hermanos que llegaron de diferentes ciudades. A todas estas familias que llegaron a Calgary, cuídalos y permítelos que no les falte nada en sus vidas para que puedan vivir para ayudando a los hermanos en la iglesia. Y hay algunos hermanos que no pudieron participar el día de hoy. Permítelos para que puedan venir la próxima vez. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hoy, primero comencemos con Efesios 1:1. Efesios 1:1. Leamos juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Aquí hay muchos que fueron salvos este año. Y algunos de aquí me dice, pastor, me cuesta mucho leer la Biblia porque es muy difícil. Por eso les recomiendo que cuando comiencen a leer un libro de la Biblia, primero es bueno que entiendan quién lo escribió y a quién lo escribió y por qué lo escribió. Primero, ¿quién escribió Efesios? Efesios, aquí dice Pablo. Alguien me preguntó, ¿quién es Pablo? Algunos aquí probablemente aún no conocen a Pablo porque no han aprendido. Pablo es un hombre que escribió 14 libros de la Biblia. Sabemos que hay 27 libros en el Nuevo Testamento y entre esos 27 libros, 14 fue escrito por Pablo. En otras palabras, les quiero decir que Pablo es un hombre que no deben de olvidar. Hoy vamos a aprender sobre Efesios. Ya tuvimos la ceremonia del bautismo y después de saber la salvación, hay muchas cosas que deben de saber luego, pero una de esas cosas más importantes que deben de saber después de la salvación es la iglesia. Si uno no aprende bien sobre la iglesia, uno puede ser salvo, pero se quedará lo mismo. Efesios es el libro que nos enseña sobre la iglesia. Veamos la pantalla. El tema de hoy es vestidos de toda la armadura de Dios. Esto aparece en Efesios
capítulo 6. Primero veamos Efesios. Fue una carta que fue enviado a Efeso, a la ciudad de Efeso. Aquí está Asia, Asia Menor. Y Efeso era capital de Asia. Efeso era capital de Asia Menor. Y fue la primera iglesia. La primera iglesia fue formada en la capital. Pablo quería predicar en Efeso. Y durante el primer viaje misionero, Pablo solamente perseguía a Barnabé, pero luego él regresó a otra ciudad y Pablo estaba pensando, ¿dónde será que me iré para predicar? Y él decidió Gálatas. Durante su primer viaje misionero, Pablo fue a predicar a Gálatas. Por eso, el libro de Gálatas que estamos leyendo hoy en día es el libro que él escribió después de su primer viaje misionero. Y después fue a Efeso. Pero Dios le dijo, aquí aún no es el tiempo de predicar aquí y no le dejó ir. Entonces luego fue a otras ciudades y al final regresó a Efeso. Él estableció iglesias en Corintos, en Gálatas, en varias ciudades. Y cuando estaba regresando a Antioquía, antes de regresar a su tierra natal, él visitó a Efeso. Y en Efeso, él dejó una familia. ¿Conocen esa familia? Priscila y Aquila. Aquila es como casi como águila en español. Y dejó a esa familia. Y en su tercer viaje misionero fue a Efesos a predicar. Primer viaje misionero le tomó 2 años y el segundo viaje misionero le tomó 3 años. Entonces, ¿cuánto cree que le tomó su tercer viaje misionero? 4 años. Para recordar mejor, solo tienen que añadir uno. Y entre los 4 años de su tercer viaje misionero, 3 años se quedó en Efeso. En Efeso se quedó 3 años. Porque a Pablo esta iglesia le parecía muy importante, especialmente porque está en el capital. En la capital. Por eso podemos recordar que esto es el contexto de la iglesia de Efeso. Cerca de Efeso está Colosé y la Odisea. Por eso es que tenemos libros Efesios, Colosenses, Gálatas. Estos son nombres de las ciudades.
Por eso, cuando leen el libro de Colosenses, todos los temas que está ahí es muy semejante a Efesios. Por eso, los que leyeron Efesos, luego cuando leen Colosenses van a sentir, parece que ya leí estos capítulos, pero es porque se parece mucho a Efesos. Todo fue escrito en misma época y fue escrito en Asia. Tiene es muy semejante. Y como les dije, Efesos era capital y era muy grande y muy avanzado. Efesios fue escrito cuando Pablo estaba en la cárcel. Y él escribió 4 libros en la cárcel. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. En Colosenses vivía un hombre llamado Filemón. Entonces, Pablo escribió carta a Filemón y eso se convirtió en el libro que leemos hoy en día, que es Filemón. Estos 4 libros son llamados los libros que Pablo escribió en la cárcel. Efesios tiene 6 capítulos. Si alguien me pregunta, pastor, ¿por dónde puedo comenzar a leer la Biblia? Muchos me dicen, pastor, ¿será que comienzo a leer la Biblia desde Génesis? Pero yo siempre les recomiendo que lean los libros del Evangelio primero, o sea, desde San Mateo a San Juan. Y también es bueno que comiencen Efesios. Si quieren saber qué es una iglesia, lean Efesios. Dios ya había preparado la iglesia desde los primeros tiempos. En Antiguo Testamento, una iglesia era como un misterio porque en esas épocas no tenían iglesias. ¿Qué es una iglesia? La iglesia no es este edificio, es la comunión entre los salvos. Podemos dividir Efesios en 2 partes. 6 dividido por 2 es 3. Todos pueden hacer matemática. Los primeros 3 nos enseñan sobre la doctrina, sobre qué es la iglesia. Esto nos explica desde capítulo 1 a 3. Veamos aquí Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que los que fuimos salvos por la sangre de Jesús, ellos son la iglesia. El perdón de pecados solamente se hace por la sangre de Jesús. Y también si vemos versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los que oyeron el evangelio de la salvación y creyeron, ellos son los que recibieron el Espíritu Santo y ahora son miembros de una iglesia.
La iglesia significa las personas que fueron salvos por la sangre de Jesús. Esto es la iglesia. Y si vemos Efesios 2, 8 a 9. Leemos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Los que fueron salvos por la fe. La comunión de ellos es lo que llamamos la iglesia. También veamos versículo 13. Leamos juntos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia es donde se reúnen las personas que fueron salvos por Jesús. En la iglesia de Efesos habían judíos y gentiles. Había grupo de judíos y grupo gentiles. Pero dentro de Jesús, sin Jesús antes no nos conocíamos y no éramos cercanos, pero por Jesús nos hicimos unos, sin importar la cultura, sin importar nada. Por eso la iglesia es unidad, porque nos hicimos unos por Jesús. Cada vez que leo el libro de Efesios, me recuerdo de la iglesia de Calgary. Saben, hace meses o hace años no nos conocíamos unos a otros, pero por la sangre de Jesús nos conocemos, nos hicimos unos. Cada mañana nosotros hacemos memorización. Estamos memorizando. ¿Se recuerdan de cuántos idiomas oímos hoy? Coreano, inglés, francés, español, japonés, chino, tagalog. Esta mañana, cuando hicimos las memorizaciones, oí 7 idiomas, 7 diferentes idiomas. Pero, aunque tenemos estos 7 idiomas dentro de nuestra iglesia, por la sangre de Jesús somos unos. La iglesia no quiere decir, digamos, solo los coreanos son unos. No es así. Sino todos cuando nacimos no nos conocíamos, pero por Jesús nos unimos. Por eso, ¿saben esas iglesias que dicen, nuestra iglesia solo van a ser una iglesia de latinos, nuestra iglesia solo va a ser iglesia de canadiense? Esas cosas no tienen sentido. Lo que Pablo siempre enseñaba en Efeso era que nunca se separen, porque la iglesia es un lugar donde no hay pared. También, ahora veamos capítulo 3. Capítulo 3, 18. 18, 19. Leamos juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos que tener toda la plenitud de Dios conociendo su amor. Pueden aprender sobre amor y saberlo, pero para conocer el amor necesita alguien más. Pueden amar a su amigo, pueden amar a su novio, pueden amar a su esposo. Siempre se necesita alguien para poder aprender el amor. Por eso necesitamos Dios para aprender de su amor. Pero dice que el amor de Dios necesitamos no solamente conocer que Él tiene amor, sino la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Por ejemplo, digamos que yo tengo que ir a otra ciudad. Si me mandan a otra ciudad y digamos que yo me voy de Calgary, algunos de ustedes quizás me recuerdan por 1 año. Algunos me recuerdan por 2 años, algunos por 3 años. Sabemos que en nuestras vidas nos recordamos de todos aquellos que nos amaron o que nosotros amamos. Hay algunos que recuerdan para siempre, hay algunos que se olvidan en unos años. Quiere decir que el amor también tiene longitud y también tiene anchura. La anchura tiene que ver con cuánta paciencia tengo, cuánto puedo perdonar. El tamaño del amor crece cuando se quedan dentro de la iglesia. Cuando están con todos los hermanos amados dentro de la iglesia, su amor crecerá. Aquí aparece muchas veces, dice en Cristo, en Cristo. Dentro de Cristo es la iglesia. Dice, si alguien nos pregunta, ¿qué es el libro de Efesios? Efesios. En Efesios aparece muchas veces en Cristo. Entre 14 libros que escribió Pablo aparece la palabra en Cristo 164 veces. Y entre esos 164 veces, en Efesios aparece 35 veces que tenemos que estar dentro de Cristo, en Cristo. Dios dijo, si te apartas de mí no podrás hacer nada, pero si estamos dentro de Él, dentro de Todopoderoso, podremos hacer todo, nada es imposible. Por eso es muy importante, tienen que siempre reconocer si están dentro de Cristo o fuera de Cristo. Tenemos que permanecer dentro de Él. Y en Efesios aparece la palabra gracia 12 veces y gloria 9 veces. La gracia de Dios es importante, pero la gloria también. Y dice plenitud. Plenitud también aparece 5 veces. Y dice que nos hará abundantes, nos dará mucha abundancia. En otras palabras, Efesios es un libro que nos enseña sobre la gracia, la gloria, la plenitud y la abundancia que se encuentra en Cristo.
Si estamos en Cristo, nuestro amor, nuestra gloria, todo crece. Veamos capítulo 3, 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén quiere decir que se acabó. Que así queremos que pase. Estar en la iglesia es estar en Cristo. Por eso Efesios, desde capítulo 1 a 3, se trata sobre la doctrina. Es la comunión de las personas que fuimos salvos. Y dentro de esta comunión siempre crece el amor. Y desde capítulo 4 a 6 se trata de entonces, ya que tenemos la iglesia, cómo tiene que vivir cada miembro. Digamos, los esposos, cómo tienen que vivir. Los hijos, cómo tienen que vivir. Las madres, cómo tienen que vivir. El libro de Efesios, desde capítulo 4 a 6, nos enseña de cómo cada uno, cada miembro, tiene que vivir. Veamos capítulo 4, versículo 1. Desde versículo 1 a 3, leamos juntos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera cosa que tenemos que hacer dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aunque fueron judíos o gentiles, todos recibieron mismo Espíritu Santo. Esto fue lo que hizo el Espíritu Santo, que nos unamos. Pero hay muchos que quieren quebrantar esto, como Satanás. Por eso tenemos que esforzarnos. En versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, desde capítulo 4 nos enseña cómo vivir. Vayamos a capítulo 6, versículo 10. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso, el tema de hoy es vestíos de toda la armadura de Dios.
El apóstol Pablo nos estaba dando muchas enseñanzas hasta que nos dio esta enseñanza de que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Como él escribió este libro cuando estaba en la cárcel, imagínense, las policías en esa época y todos los que le encerró en la cárcel son de Roma. Y los de Roma se vestían muy bien, muy ricos. Se vestían muy bien. Y creo que Pablo entendió esto, de que nosotros por ser cristianos también tenemos que vestirnos con armaduras, pero con armaduras de Dios. Entonces Pablo estaba describiendo los tipos de vestiduras que necesitamos por ser cristianos. Leamos juntos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que tomar toda la armadura para poder resistir el día malo. Podemos ver la vida cristiana como una carrera, pero los que escucharon, los que oyeron el sermón de miércoles, sabemos que nuestra vida cristiana también es una batalla. La semana pasada, el miércoles el pastor que oímos en el sermón nos dijo que nosotros somos como soldados, que tenemos que siempre tener el corazón militar, porque estamos en una lucha. Estos días la gente está visitando a Rusia, Ucrania. Claro que no, porque están en guerra. Ellos están en guerra. ¿Qué está haciendo Irán? Está en guerra. Los cristianos también. No estamos solamente disfrutando, estamos luchando. Veamos Éxodo. Éxodo. Yo quería hacer este sermón primero, pero el pastor de miércoles ya había hecho el sermón que yo quería hacer. Éxodo 7:4. Leamos juntos. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Solamente eran siervos. Pero Dios ya los había llamado como ejército. Mientras vivían como siervos, como esclavos, Dios los llamaba soldados. Nosotros también estábamos en Egipto, o sea, este mundo,
Pero cuando escapamos, ahora somos buen soldado de Dios. Por eso su fecha de salvación es cuando fueron llamados a militar, básicamente. Su fecha de salvación es la fecha que ustedes comienzan a ser soldados. Antes, hasta los 25 años, tenían que venir al militar, pero subieron la edad hasta 30 años. Estar en la guerra no es algo fácil, porque extrañan a sus familias, no es fácil de salir de la guerra, tienen que obedecer. Pero la fecha en la que fueron salvos es la fecha cuando se hicieron soldado de Dios. Hay algunos países que no necesitan ejércitos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen enemigos. Pero los que sí tienen un ejército, los que tienen militar, es porque tienen que luchar contra algo, porque existe enemigo. ¿Con quién tenemos que luchar entonces? Esto no se trata de la lucha entre parejas o entre hijo y mamá, sino regresemos a Efesios. Tenemos que saber exactamente contra quién estamos luchando. Dice aquí, diablo. Diablo, aquí veamos. Efesios 6:12, leamos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es entre humanos, no es entre humanos, es contra Satanás, contra los espíritus, aquí dice espirituales de maldad, que nosotros no podemos ver. No es fácil de ni luchar con algo, con los enemigos que se ven, pero imagínense, sería más difícil luchar contra enemigos que no podemos ver. Vayamos a primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no es una defensa, sino siempre ataca. No se trata de defensa, no se defiende, sino solamente ataca y ataca. Los que tienen más poder son los que atacan. Esto es algo lógico. Los fuertes atacan a los débiles. Normalmente, atacan a los que son más poderosos. Satanás es más sabio que nosotros, es más inteligente.
Si me dice, pastor, Satanás no es nada para mí. Él no me puede tentar, él no me puede hacer nada, pero no es así. Satanás siempre les va a atacar. Quiere decir que sus vidas cristianas en este momento también está siendo atacado. Satanás puede atacarlo por medio de una situación, por medio de las personas, porque Satanás nunca para. Está buscando a más y más para atacar. Quiere decir que Satanás está aquí. Hoy mismo está aquí, solo que no se ve. Satanás es muy diligente. Yo vine a la iglesia muy temprano hoy, pero quizás Diablo llegó aún más temprano. Él es muy diligente. Tenemos que ser más diligentes que Satanás para poder vencerlo. Para poder vencerlo, tenemos que tener todo preparado para poder luchar contra él. Será difícil de vencer si no tenemos nada preparado. Pero Dios nos dijo que tenemos que luchar contra Satanás. No podemos cambiar esto. El momento cuando fueron salvos, ahora ya tienen enemigo. No pueden imaginar esto, ¿no? Digamos que fueron al World Cup a ver a fútbol, a ver los partidos de fútbol. Y su equipo tienen que hacer el partido contra Brasil. Todos quieren evitar Brasil, pero ya está decidido. Está decidido de que su equipo tiene que hacer el partido con Brasil primero. Pero para poder ganar el partido, tienen que saber exactamente sobre el otro equipo. Aunque haya más posibilidad de perder, tienen que saber. Y Dios nos escribió todas las maneras para poder ganar. De qué vestirnos, cómo prepararnos. Nos da todos los detalles. Nos da los detalles y los pasos para ganar. Tenemos que vestirnos de toda armadura. Regresemos a Efesios 6. Efesios 6:10 dice, leamos juntos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero tenemos que recibir el poder de Dios. El humano no puede vencer a Satanás. Adán es como nosotros. Adán no pudo vencer a Satanás. Pero hay algunos que sí ganaron prueba de Satanás. ¿Quién fue? Primeramente, ¿quién fue? Jesús. Jesús lo venció diciendo, escrito está. Hay alguien que Satanás no puede vencer y eso es Jesús. Y Jesús por eso nos está enseñando
cómo poder vencer a Satanás. Nos está dando el poder. Si Messi les entrena, si Messi los ayuda, claro que pueden ganar. De esa manera, Jesús nos da las maneras para ganar, pero solo a los que piden. Si dice, Dios, yo quiero vencer, pero me cuesta, no sé qué hacer, entonces recibirán el poder de Dios para que los ayude a vencer. Aunque tengan tanta pasión, aunque tengan tanta fuerza propia, no es que podrá ganar. Solamente cuando están dentro de Dios puede ganar. Veamos Isaías 40:29. Isaías 40:29. Leamos juntos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él nos puede dar poder, multiplicar las fuerzas. Sin esto no podemos vencer a Satanás. Por eso primero, antes de vestirse con armaduras de Dios, quiere decir que, por ejemplo, como el día de hoy o miércoles, cada vez que oyen la palabra, se están vistiendo de armaduras más fuertes. Cuando están dentro de todo esto, pueden obtener la fuerza, aunque no se vea. Dice que dará poder a los cansados. También versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él antes tenía cansancio, se cansaba, pero por las fuerzas que le dio Jehová, pudo sobrevivir. Hay muchos que viven muy fuertemente para Dios y nunca se cansa. Por ejemplo, los estudiantes tienen que estudiar, tienen que participar al colegio, hacer muchas cosas, pero también leer la Biblia, venir a la iglesia, pero todo eso es posible y no se cansarán. Y cada vez que tienen más experiencias así, se darán cuenta de que es porque Dios les está ayudando. Yo cuando era niño no podía, claro que hasta ahora no podemos ver cómo es la vida cristiana realísticamente, pero pude experimentar. Pueden hacer todo, estudiar, trabajar, al mismo tiempo que leer la Biblia, ir a la iglesia, todo es posible con Dios.
Pero esta fuerza solamente pueden obtener cuando están en ese lugar, cuando se predica la palabra de Dios. El miércoles o el domingo o durante las reuniones, el Espíritu Santo trabaja. Por eso siempre tenemos que pedir ayuda. También versículo 30, leamos una vez más. Los muchachos se fastigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aunque alguien parezca que esté viviendo una vida cristiana sin problemas, el cansancio siempre llegará, porque no somos perfectos. Por eso, primero, tenemos que pedir a Dios y vestirnos de su fuerza, de su fortaleza. ¿Cómo está Ucrania sobreviviendo la guerra? Están inventando armaduras, pero por ejemplo, para nosotros tenemos que luchar contra alguien que no se ve. Bombas o cualquier cosa, nada va a afectar a Satanás. Como nosotros estamos luchando contra enemigo que no se ve, nuestras armaduras también serán cosas que no se ven. Veamos Efesios 6:14. Leamos juntos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aparecen 6 armaduras que necesitamos más uno. Oración. O sea, en total 7. Primero, no es un cinturón, sino primero es que la lucha se hace parado. Tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos. Por eso siempre tienen que estar parados, no agacharnos, no acostarnos. Después de que Josué no pudo vencer la lucha, se acostó porque estaba muy desesperado. Pero Dios le dijo que se levante. Satanás busca a los que están parados para poder luchar contra ellos. Tienen que estar despiertos primero. Si vemos Proverbios 24:16. Proverbios 24:16.
Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. Aquí aparece justo y impío. Justo y impío, los dos se caen porque no son perfectos. Entonces, si los justos y los injustos todos caen, ¿cómo podemos saber quiénes son los justos? Podemos saber viendo si se levantan después de caer o no. Si dice, pastor, yo no pude leer bien la Biblia este año, entonces comiencen no y comiencen de nuevo. Si me dice, pastor, yo no he podido predicar a nadie, pues comiencen a predicar ahora. Eso es levantarse de nuevo. Solo porque algo pasó, solo porque no pudieron hacerlo una vez, no significa que ya no tienen oportunidad. Tienen que repetir y repetir. Vayamos a Efesios 6. ¿Hay alguien que se viste acostado? La mayoría nos vestimos levantados. Aquí 6:14 dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Coraza de justicia. Esto es la vestidura más importante, la coraza de justicia. Esto es lo que sostiene todo lo demás. Y la verdad es lo que sostiene. Hay dos significados. Primero, representa la palabra. Segundo, representa la vida. Muy honesto, muy con sinceridad. Con esto nos vestimos. ¿Y cuál es el opuesto de esto? Mentiras. Esto es lo que usa Satanás. Satanás es padre de las mentiras. Por eso hay que saber bien cuál es la verdad. Porque existen muchas doctrinas que suena como la verdad, pero no es la verdad. Pueden haber palabras que les hace sentir mejor, pero no viene de Dios. Algunas veces, si oyen palabras que solamente les hace sentir mejor, eso no necesariamente llegó de Dios. Tienen que aprender bien exactamente cuál es la verdad. Hay palabras que no vienen de Dios. Si alguien le dice, claro que Dios no te ama, si tú vives de esa manera, Dios no te va a amar. Y puede sonar como la verdad, pueden comenzar a pensar, cierto, si vivo de esta manera, Dios no me va a querer, pero estas palabras no son verdaderas. Dios dijo que hasta ama al pecador y que los ama para siempre. Por eso tienen que distinguir bien cuáles son las palabras verdaderas y cuáles
son las palabras que solamente lo queremos oír porque suenan bien. A veces muchos pueden decir, tú nunca cambias y que no tenemos esperanza en ti. Cosas así pueden sonar verdadero, pero no lo es. Tienen que distinguir bien cuál es la palabra que viene de Dios y cuál es la palabra que no viene de Dios. Porque algunas cosas pueden sonar como la verdad, pero no lo es. Lo básico es que tienen que chequear. Si tienen esta base, todo lo demás les puede entrar. Y también aquí dice vestidos con coraza de justicia. Coraza de justicia es como para protegernos, para proteger nuestro corazón. Dice aquí la coraza de justicia. Satanás siempre ataca nuestro corazón. Siempre nos dice, ¿un hombre como tú vas a adorar a Dios? Pero la razón por la que nosotros somos justos es porque Dios me llamó justo. Dios nos aceptó, Dios me perdonó. Y Satanás ataca nuestro corazón diciéndonos cosas como, tú que fuiste salvo, ¿por qué vives de esa manera? ¿En serio eres salvo? Y nos hace dudar y nos hace preguntar. Esas palabras no son la verdad. Tienen que pensar en cuál es el mensaje que Dios nos quiere mandar. Nos puede preguntar, ¿cómo puede un hombre como tú decir que eres salvo? Por eso cuando pecaron sin querer, tienen que, si en serio son justos, pueden levantarse de nuevo. Y versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A los soldados sus zapatos son muy importantes porque tienen que caminar por lodos, por rocas, por todo, por piedras. Dependiendo de los zapatos que se ponen, pueden pasar por caminos que no son buenos fácilmente o difícil. El Evangelio nos da paz. Quiere decir que para poder predicar la palabra de paz, ustedes mismos tienen que tener paz primero. Si están enojados y emocionalmente no están bien, claro que no podrán predicar. ¿Cuál es la primera cosa que dijo Jesús después de resucitarse? Es que Dios es paz, shalom.
Los judíos se saludan diciendo Shalom. Es paz. Paz es importante. Ustedes mismos tienen que tener paz en el Evangelio para que puedan predicar esta paz a más personas. Tienen que ponerse de estos zapatos preparados por Dios. Pueden haber aquí otros que se están vistiendo de otras cosas, que el propósito de su vida no es de predicar, sino es de vivir su mejor vida en este mundo. Entonces ahora están vestidos de otras cosas. Nuestro propósito de vida es para predicar. Los que conocen esto y los que lo hacen son los que están puestos estos zapatos dados por Dios. Pero otros que tienen otros propósitos tienen sus propios zapatos y caminan por donde quieran. Versículo 16, leamos juntos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice que necesitamos escudo de la fe. Los escudos que tenía el ejército de Roma cubría casi todo su cuerpo. Hay escudos para cubrirnos, para protegernos. Podemos defender a Satanás, defender desde los ataques de Satanás con el escudo de la fe. Si su fe está firme, Satanás fallará de atacarlo. Dios no bromea con nuestras vidas, Dios no juega con nuestras vidas. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Por eso Dios permite cosas en nuestras vidas porque quiere darnos lo mejor. Pero cuando su fe mueve y su fe no está firme, ahí es cuando Satanás trata de atacarlo. ¿Quiénes sabemos que Satanás es muy cruel? Pero Satanás siempre se acerca a nosotros como si es bueno. Segundo de Corintios 11:14. Segundo de Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Algunos se acercará a nosotros como si fueran ovejas, cuando dentro son lobos. Parece muy bien, pero Satanás usa eso. Satanás es muy bueno para disfrazarse. Satanás nos hace pensar que algo está bien.
Pero no se olviden de que Satanás es muy bueno engañando. Por eso siempre tienen que comparar con la palabra de Dios y reflexionar. Satanás, aquí aparece lo que Satanás usa. Satanás nos ataca no solo a nosotros mismos, sino hace que esto afecte a todos los demás. Él es como si Satanás usa fuego para atacarnos, por ejemplo. Quiere decir que Él no solo nos engaña y nos quema a nosotros, sino ese fuego luego se hace más grande y afecta a todos los que están alrededor. Y nunca podemos saber cuándo nos atacará. Cuando sentimos que nuestro corazón está siendo afectado, tienen que recuperarlo por la fe. La única cosa que puede vencer a este mundo es nuestra fe. La única cosa que puede deshacer de los engaños de Satanás es nuestra fe. Aquí dice el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Cuando nos vamos a la guerra, nos ponemos cascos también para proteger de todos los ataques. Satanás no solo ataca nuestro corazón, sino nuestra cabeza también. En Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses dice que nos tenemos que vestirnos no solo de la salvación, sino de la esperanza de la salvación. Hemos aprendido sobre tres salvación y última salvación es salvación de nuestro cuerpo. Algún día tendremos el cuerpo que jamás pecará. Satanás nos da pensamientos que nos hace pensar si en serio somos salvos. Pero cada vez que tienen dudas así, tienen que pensar, reflexionar en la salvación y también tener la esperanza de que algún día Él bajará y salvará mi cuerpo totalmente. Pablo también siempre dice que aunque es muy difícil de vivir con este cuerpo pecaminoso, él tiene la esperanza de que cuando Jesús llegue de nuevo, nuestros cuerpos también serán transformados como el suyo.
La espada nos sirve para defender y también para atacar. Busquemos Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hacen cirugía usan un cuchillo que es muy afiloso. Digamos que cuando hacen cirugía tienen que cortar la piel, pero el cuchillo no es afiloso. Entonces tienen que tratar de cortar varias veces y eso duele más. Si cada uno tiene la espada pero no lo afila, no pueden luchar con eso. Para afilarnos, por ejemplo, la memorización también es parte de nuestra armadura que nos ayuda a afilar nuestra espada. Cuando tienen estas palabras en sus corazones, sus armaduras pueden ser más fuertes. Necesitan que sus espadas sean afilosos. Tienen que afilarlo. Vayamos a Efesios 6:18. Veamos juntos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí dice toda oración. Si me pregunta, pastor, ¿puedo orar sobre esto? ¿Puedo orar sobre dinero? ¿Puedo orar por tal cosa? Pueden orar de todo, sobre su salud. Pueden orar de todo a Dios. Cada uno tenemos diferentes situaciones, por eso Satanás nos ataca de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora quizás no están pudiendo conseguir buen trabajo, pero todo eso, por eso siempre tienen que orar sobre todas esas cosas. No solo luchar, sino luchar orando. De esa manera pueden vencer. En Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta lucha no es solo entre ustedes, es entre toda la iglesia.
Si ustedes ganan, tienen que ir a ayudar a otros a ganar. Por eso tienen que orar por uno al otro. El apóstol Pablo en este momento también estaba luchando en la cárcel. Si hacemos un resumen de hoy, primero quiero que se den cuenta de que el libro de Efesios es un libro muy importante porque nos enseña sobre la iglesia. Por ser salvos, lo primero que tenemos que saber es la iglesia. Y ya saben más o menos una introducción de Efesios, entonces les recomiendo que los lea. Si lo lee en detalle, van a darse cuenta de que les ayuda a saber cuáles son las cosas que tienen que hacer por ser cristianos dentro de la iglesia. Especialmente hoy hemos aprendido sobre capítulo 6. Y esta semana también vinieron para luchar y para arreglarse mejor con sus armaduras. No es que estamos viviendo las cosas salen bien porque yo los hice, sino siempre Dios es quien nos fortalece. ¿Por qué llegaron hasta Canadá? Desde Colombia, desde Venezuela. Dios los mandó hasta aquí con un propósito. José, por ejemplo, en la Biblia, él no sabía por qué había llegado hasta Egipto, pero luego se enteró de que todo era un gran plan de Dios. Entonces, acabemos por la oración. Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Estamos dentro de la lucha para pelear contra nuestro enemigo que no podemos ver. Pero vistiéndonos de todas las armaduras que tú nos diste, ayúdanos a luchar bien. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.